Acuérdense de una frase de Santayana: el que no recuerda su pasado corre el peligro de volver a vivirlo. Es terrible frase. El que no recuerda su pasado corre el peligro de volver a vivirlo. La independencia. El primer proyecto nacional del Perú es su independencia, crearse. Ahora, sobre esto hay duda. ¿Es que los peruanos querían ser independientes? Cuando el general San Martín, que venía de Chile, desembarcó en la bahía de Pisco y avanzó hacia Lima, se quedó estacionado por las pampas de Pachacámac, a unos 20 o 30 kilómetros de Lima, porque dijo, así, y lo escribió: oiga, me parece que esta gente no quiere ser independiente de España. Y mandó una carta a Lima. Para que yo entre a Lima, dijo, primero firmen todos que quieren ser independientes. Con lo cual demuestra inteligencia San Martín. Oiga, ¿yo a qué entro a ser más papista que el Papa en un país que no quiere ser independiente? Están contentos con su virrey, sus oidores. Se creen todos parientes del rey de España, partida de acomplejados que han seguido quedando acá. Y entonces se reunieron apresuradamente el marqués de Zárate, el conde de San Isidro y muchos peruanos, muchos, y firmaron. Adelante el señor San Martín, que Lima lo recibe para proclamar la independencia del Perú. Y entonces San Martín, aprovechando un 28 de julio, pues como dijo Manuel Leitón en Trujillo, ¿ya se olvidaron? Aprovechando un 28 de julio, proclamó la independencia. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que las tropas del virrey Pezuela se acercaron a Lima nuevamente, tomaron el Callao, y el general San Martín, con mucha prudencia militar, se retiró de Lima, porque no tenía tropas suficientes. Y entonces el virrey entró en Lima nuevamente, y el conde de la Vista Florida, el marqués Zárate, el conde de San Isidro, y todos los que habían firmado el ingreso a San Martín, hicieron una recepción para el virrey Pezuela. Y San Martín, ahí es donde San Martín comenzó a decidir que se iba del Perú, porque se dio cuenta que es muy complejo gobernar el Perú, yo les digo, muy complejo. Quiero esto, pero también quiero lo contrario, y al mismo tiempo estoy contra todos y contra ti mismo y contra mí, etc. Bueno, muy complejo. San Martín se dio cuenta que algo estaba mal. Por eso se fue a Guayaquil y le dijo a Bolívar: ven tú, que tú sabes tratar a muerte a la gente. Acuérdense de algo. Para la independencia de Colombia-Venezuela murieron 150.000 personas. Acuérdense de eso. 150.000 personas en 10 años. Para la independencia del Perú murieron 5.000 personas. ¿Por qué fue tan encarnizado allá? ¿Y por qué fue tan fácil aquí? Hay algo extraño. San Martín comprendió que aquí la situación no era favorable a él ni a la independencia. Se fue a Guayaquil y le dijo a Bolívar: ven tú, que yo me voy. Y en el día se fue. El 22 de septiembre de 1822 se fue. En eso fue grande San Martín. Él sabía, hay que liberar América, pero estos peruanos limeños no están muy de acuerdo con esto, y yo no voy a empezar a fusilar gente y a matar gente. San Martín en eso era un hombre bueno de espíritu. En cambio, Bolívar sí declaraba la guerra a muerte. Todo el que no está con la independencia debe ser fusilado. Ese es un decreto que dio. De manera que usted puede decir: no, es que yo me abstengo, no, fusilado. Y entonces vino Bolívar, y lo primero que hizo, dijo: bueno, a ver, el presidente interino del Perú, un señor Ribagüero, es que está conversando con los españoles, condenado a muerte. Y se salvó así, Ribagüero, primer presidente del Perú negociando con los españoles para unirse y expulsar a Bolívar. Se salvó así de la condena a muerte. El segundo presidente, el señor Torre Tagle, ¿dónde está? Torre Tagle huyó y se escondió en los castillos del Real Felipe en el Callao, bajo la protección española, y se declaró español, el segundo presidente del Perú. Así eran las cosas. El conde Berindoaga se puso a conversar con los españoles, fue fusilado cuidadosamente.
Bolívar vino e impuso la independencia. Por eso a Bolívar no lo quieren mucho los peruanos. Hay más sanmartinianos que bolivarianos porque queda la herencia de que este hombre vino, porque la historia lo exigía así, a imponer a sangre y fuego la independencia. Por eso es que en la batalla de Ayacucho el 95% de las tropas del virrey son peruanas y el 80% de las tropas de Sucre son colombianas, venezolanas, panameñas, argentinas, chilenas y 20% es peruano. En realidad fueron unos extranjeros que le ganaron la batalla a los peruanos. Esa es la verdad. ¿Sabía usted eso? Ah, ya lo sabe, a partir de ahora, verifíquelo. En realidad fueron los colombianos, venezolanos, no existía eso de nombre todavía, ¿no? Los gran colombianos, más los rioplatenses y la Capitanía General de Chile, que juntos le ganaron una guerra a los peruanos. Así fue. 95% eran algunos semiblancos y mestizos de Lima y 80% era una masa indígena enorme del sur del Perú bajo las órdenes del virrey La Serna y al grito de ¡viva el rey, viva Cristo! Así fue. Porque el primer proyecto no era tal proyecto. Ese es el problema. Lo que parece ser lo primero, es decir, seamos independientes, resulta que nadie creía en eso. Usted tiene una encuesta, ICPI, qué sé yo, estos Datum, todos estos mercachifles, hacen una encuesta. Si hubiera sido limpia, salía, no, mire, mejor estamos con España, ¿no? Bolívar es un negro, San Martín es un hombre que no es de aquí, etcétera. Déjenos como estamos. Esa era la tesis. De manera que el primer proyecto fue a medias. Ahora bien, ¿qué ocurrió con la guerra de la independencia? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurre en una guerra? A ver, ¿quién me explica? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que pasa en una guerra? Claro, alguien dirá, alguien gana, alguien pierde. Bueno, pero durante la guerra, ¿qué pasa? Desastre económico. Los ejércitos van de aquí para allá, se llevan los caballos, las mulas, se comen las cosechas, reclutan a la gente, o la gente se deserta y va corriendo por otros lados. Al señor Castilla, la deuda de la independencia, se le ocurrió lo siguiente. En 1857 se levantó en armas contra otro gobierno que había en ese momento, y como necesitaba tropas, y también algo de demagogia, en Huancayo proclamó la libertad del negro. Ustedes saben que San Martín en 1821, con gran prudencia política y además con una maldad para no desorganizar las cosas, proclamó la libertad del negro, que naciera después del 28 de julio. Pero todo el negro que está antes sigue siendo esclavo. Es una medida política intermedio, ¿ah? Entonces el negro sigue siendo esclavo, dice, pero mi hijo será libre. Ah, ya. Pero siguió existiendo, y claro, todos los que iban naciendo en esos años se han nacido antes, ¿ah? Y los propietarios los tenían por negros nacidos antes. De manera que en 1857 todavía había una buena cantidad de negros esclavos. Y el general Castilla dijo, proclamo la libertad de los negros. Excelente, qué bueno. Pero se olvidó de decir lo siguiente, él no proclamó la libertad, él dijo, compraré la libertad de los negros. Entonces se proclama que debe ser libre cada negro, y usted me trae su negro, y yo le pago a usted la libertad del negro, y el negro queda libre, pero usted se va con 50,000 pesos. O sea, el Perú compró la libertad de todos los negros esclavos, le pagó a los dueños, los indemnizó. No era por principio humano, de derecho humano, sino compra. Y de esa manera, los que ya habían sido enriquecidos con la deuda de la independencia fueron enriquecidos con la compra de la libertad de los negros. Y la pregunta es, ¿y ahora quién va a hacer el trabajo de esos negros? Porque, entre paréntesis, cuando en 1530, 1570 se produce la colonización y conquista, el gran problema es que todos los españoles y cronistas dicen,
Oiga, hay población indígena, pero es débil. Físicamente es débil. Está escrito en los libros de Buffon, de los analistas y naturalistas de esa época. Estos indios de allá del Perú son débiles. Le pone 3 kilos, se caen. Es verdad. Y aparte de eso no trabajan. Por eso es que trajeron negros. Don Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, ¿no?, que en 1520 se fue donde Carlos V de España a decirle hay que dar leyes que protejan a los indios. ¿Ah? Y le dijo, vamos a proteger a los indios, pero hay que autorizar el comercio de esclavos con América. Y entonces Fray Bartolomé, fíjese la contradicción, dice, voy a proteger al indio, pero es el primer negrero de América. Él es el que permite la importación, que todos estamos más o menos, se reconoce por todos lados. Pobres chinos a 5.000 metros de altura llevando fierros y poniendo los puentes ahí del infiernillo. Chinos. Y abajo hay un cementerio chino enorme. Murieron miles de chinos, esclavos, con cadenas. Y fueron a la hacienda Roma, Chiclín, Casagrande, todas las haciendas, los chinos. Fueron los segundos mártires, primero los negros, después los chinos. Pero eso hizo don Ramón. Sin embargo, como había fortuna, vino el orden. El orden y la riqueza. Y entonces en 1870 surgió el tercer proyecto nacional. ¿Cuál fue el tercer proyecto nacional? Todos estos Barredas, Alzamoras, Aspillas, Gaspardos, que fueron enriquecidos con la deuda de la independencia y la compra de los negros, dijeron en un momento, bueno, ahora somos la clase política limeña, blanca, estos generales mestizos, Gamarra, Castilla, ¿no? ¿Para qué sirven? Ahora tenemos que hacer nosotros el gobierno civil. Y se creó el Partido Civil, con todos los enriquecidos por Castilla. Y dijeron, se acabó de generales, ya pasaron 50 años, ahora le toca al Perú tener un gobierno civil, democrático, institucional. El proyecto era bueno, pero claro, era bueno porque se habían enriquecido previamente. Y era bueno porque estaba en la cabeza de un hombre extraordinario, que era don Manuel Pardo, el presidente del Partido Civil, y que fue presidente del Perú en 1872. 50 años después de la independencia, por fin el Perú tuvo un gobierno civil, por primera vez. Claro que los militares se opusieron. Ellos llamaban a los civiles hombres de negro, vestidos de traje negro. Y el coronel Balta, que era presidente del Perú, negoció un golpe de Estado para no entregarle el poder a Manuel Pardo, que era el civil elegido. Pero negoció tan mal que los 4 coroneles Gutiérrez, Tomás, Silvestre, ¿no?, Marcelino y Marceliano, los 4 hermanos Gutiérrez, dieron el golpe de Estado y para hacerlo mejor fusilaron al presidente Balta, que había negociado con ellos no entregar el poder a Pardo, pero le fue mal, pues no hay que negociar así nunca. Pero entonces la reacción del populacho quemó a los 4 hermanos Gutiérrez, se salvó uno solo. A los 3 los colgó de las torres de la catedral. Y fue presidente Manuel Pardo. Pero Pardo tuvo un serio problema. Él tenía hermosos proyectos de centralización. Quería crear los gobiernos regionales, Manuel Pardo, en 1870. Quería trasladar la capital de Lima a Jauja. Ideas de avanzada. Pero se encontró con un problema gravísimo, que en los 20 años anteriores se había vendido a tal velocidad el guano de las islas que se estaba agotando. Y las pobres aves, a pesar de su esfuerzo, no podían reponer. Entonces, cuando toma en 1872 el tercer proyecto nacional, un gobierno civil, ya no tiene riqueza. Y el pobre presidente Pardo se enfrenta al déficit fiscal, a la deuda que ha hecho Castilla. El engreído de Basadre ha generado esa deuda.
Y llega el presidente civil y se encuentra con la crisis fiscal de nuevo. Se está agotando el guano, aparece una riqueza un poquito que puede compensar, se llama el salitre, pero es mínima en relación al guano y a los gastos que tiene el país, que se ha embarcado en hacer ferrocarriles, carreteras, pagar deudas, se ha endeudado y ahora tiene que pagar deudas de deudas. Y se produce primero el asesinato de don Manuel Pardo en 1878 en medio de la crisis, y al año siguiente la atrocidad de la guerra con Chile. Que termina por derrumbar lo poco que se había construido. Y entonces Chile se lleva el salitre, Chile asola, avanza el ejército chileno, destruye todo, es como una guerra de la independencia de nuevo, todo destruido. Se van hasta Piura, la expedición de Lynch, cobrando cupos a todos, pague o muere, pague o le vuelo la hacienda, le quemo la hacienda, y como seguramente por amarretes no quieren pagar, entonces queman haciendas una tras otra, destruyen puentes, caminos. Se van el año 83, recién se van 4 años después, se van del Perú y dejan el Perú absolutamente destruido. Y cuando yo era presidente, lo primero que quise hacer fue ver cómo bajábamos tensiones. Miren, ahora dice que Chile se compra cruceros, aviones, y entonces los de acá dicen compremos, y no sé con qué van a comprar. Pero lo primero que hice llegando, aunque yo no lo miré ni le di la mano a Pinochet nunca, pero dije, bueno, vamos a bajar las tensiones con Chile. Y invité 20 generales chilenos que estuvieron una semana en el Perú a reunirse con 20 generales peruanos. Participé en las reuniones y trago va, trago viene, conversaciones. Vamos creando un ambiente de amistad, por lo menos. Yo recuerdo que los recibí en Palacio de Gobierno, a los 20 generales, con el comandante general de Chile, todos unos nazis, eran unos alemanes de uniforme. Nosotros tenemos tradición francesa, muchas cositas y de desfile, ellos tienen tradición alemana, por eso su color de uniforme, ¿no? Impresiona más. Llegaron los generales a Palacio, yo los recibí en la puerta, generales, y después les dije, adelante. Y me preguntaron, ¿por dónde? Yo le dije, ustedes estuvieron en este palacio 3 años, yo llevo 1 mes, pasen nomás, conocen mejor el palacio que yo. Cuando se fueron ellos, en 1883, pero ¿es verdad o no? Dice, él conoce la casa mejor. Cuando se fueron en 1883, el Perú quedó otra vez como en 1821. No hay nada, no hay minas, no hay guano, no hay salitre, no hay cosechas, no hay nada. Los negros se habían sublevado. Cuando el ejército chileno estaba por entrar a Lima, se sublevaron los chinos, se cansaron de ser oprimidos desde 1850 y hubo una sublevación china en Lima. Tuvo que intervenir la tropa chilena para detener la sublevación china, que era el pueblo oprimido. Entonces, se van los chilenos y otra vez vuelven los militares al poder, pues. Viene el general Cáceres, que lo hizo bien, pero dice, ahora me toca a mí ser presidente porque yo resistí, y voy a ser presidente 5 años y después me voy a quedar otro periodo, y voy a poner a mi compadre Morales Bermúdez y después de él voy a volver a hacer el militarismo de nuevo, igual que entre 1821 y 1850, el Perú empobrecido. Entonces surge la figura, en esta segunda etapa extraordinaria, de Nicolás de Piérola, que vuelve al poder venciendo al militarismo en una batalla en las calles de Lima, es presidente y propone un tercer proyecto nacional, un cuarto proyecto nacional, que es la exportación. Piérola, 1895, la exportación. La X es exportación y la M importación, ustedes saben. ¿Qué es lo que dice Piérola? Piérola, y acá arrancamos. Piérola se da cuenta que en el mundo la economía ha cambiado.
que hay que traer inversiones y hay que orientar el Perú a venderle a Europa algodón, azúcar y algunos minerales. Aquel se quedó dormido. ¿Ha dormido bien? Denle su cafecito. Piérola se da cuenta que tiene que orientar el Perú a la exportación, y esa es su genialidad, porque por los próximos 30 años el Perú va a tener una relativa estabilidad debido a que exporta algodón, azúcar y algunos minerales. O sea, ha recuperado la senda del crecimiento el Perú gracias a Piérola. Ese es el proyecto exportador de Piérola. Ahora, hay un quinto proyecto. Estamos en 1919 y es el presidente Leguía que trae el proyecto de modernización del Estado. Leguía es un hombre formado en Inglaterra y en escuelas inglesas, en Valparaíso, en Chile. Y Leguía se da cuenta de algo. Primero, que la clase política que domina el Perú todavía es los hijos y los nietos de los enriquecidos por Castilla. Y Leguía dice, hay que traer gente nueva, hay que meter la clase media en el Estado. Ese es su proyecto de modernización. Y hay que meter mestizos en el Estado. Entonces, por ejemplo, él conoce un señor director de escuela que se llama Escalante, José Ángel Escalante, que es hombre de confianza de él, que es un mestizo, un pobrecito, no tiene dinero, no es un enriquecido. Y él lo hace ministro de Educación, por ejemplo, ¿no? Y comienza a traer gente así. Es un proyecto de modernización, digamos, de democratización del Estado, pero desde arriba, ¿no? Te escojo. Vamos a renovar la clase política. Eso es lo inteligente de Leguía. Y en segundo lugar se da cuenta de algo en 1919. Piérola tenía razón, hay que exportar y vender, pero ya no a Europa, sino a la nueva potencia que están haciendo, los Estados Unidos. Esa es la segunda parte de la modernización de Leguía. Hay que orientarse y aliarse con los Estados Unidos. Y parece que eso va teniendo, por eso se queda. Se reelige 3 veces. ¿Ah? Se queda. Hasta que ocurre algo tremendo, que no depende de Leguía ni de los peruanos. Ocurre algo en el sol del universo, que es la enorme crisis de 1929, que nadie se imaginó, y que va a determinar en los años siguientes un quinto proyecto o sexto proyecto nacional, que es la industrialización. Por razón elemental. Hasta entonces el Perú produce algodón, azúcar, cobre, lo vende y con eso compra bicicletas, automóviles. Vende materias primas y compra manufacturados. Pero de pronto hay una crisis que derrumba el país de la manufactura. Y la tesis nueva en América Latina es, vamos a sustituir esas importaciones, es decir, vamos a producir manufacturas nosotros. Y a partir de 1930 va a comenzar el sexto proyecto nacional, que es de toda América Latina, que es el proyecto de la industrialización. Que va a durar 40 años, casi hasta 1970. Y va a durar porque en el mundo va a haber un proceso de industrialización impulsado por el presidente Roosevelt primero y por Estados Unidos después. Un séptimo proyecto nacional, para abreviar, es en 1968 la revolución militar, es decir, la redistribución del país. Hagamos reforma agraria, nacionalicemos el petróleo y las minas y busquemos redistribuir al interior de la empresa a través de la comunidad industrial. ¿Se acuerdan de eso? La comunidad industrial, ¿alguien sabe? ¿No? La comunidad industrial es más o menos así. Tengo una empresa donde el propietario es propietario de todas las acciones, pero tiene que pagar salarios. Entonces, por ley establezco
que pague salarios, pero cada año paga una cantidad a lo que llaman comunidad industrial. Es decir, a la agrupación de trabajadores le tiene que pagar una cantidad en acciones. Entonces, cada año la participación del trabajador dentro de la empresa va creciendo. Y teóricamente puede llegar hasta tener 50%. Y el otro 50% es del propietario. Entonces hay comunidad industrial. Está asociado el capital y el trabajador para la industria. ¿Para qué se hizo esto? Era un esfuerzo desesperado cuando la industria se estaba cayendo para que el capitalista ponga más dinero y nunca alcance 50% el empleado. Entonces era ponerle la zanahoria delante al capitalista. Para que la comunidad industrial nunca llegue al 50% tienes que poner más plata, tienes que invertir más y siempre tienes la mayoría. ¿Me entiendes? Fue un esfuerzo desesperado por lograr la reinversión dentro del país o traer mayor inversión, cosa que no se cumplió. Y tampoco se cumplió la comunidad industrial porque antes de lo que pensaban los militares se cayeron ellos también. Pero fue un proyecto de redistribución nacional, para no usar el término justicia social, de redistribución, reforma agraria, nacionalización y Estado empresarial, Estado de empresas públicas y comunidad industrial en las empresas manufactureras. Ese fue el proyecto de los militares en 1968 y ellos crearon todos los Minero Perú, Petro Perú, Electro Perú, todo. Nacionalizaron, expropiaron y lo convirtieron en empresa pública. Ahora, eso tiene un serio problema. Adelantemos algo. En esos años había mucho dinero en el mundo de crédito. Cuando los militares llegaron al poder, el Perú debía 800 millones, ¿no?, de dólares. Cuando los militares se fueron del poder 10 años después, el Perú debía 8.000 millones de dólares, que es lo que ha dado origen a la deuda que tenemos ahora. Con esos 8.000 millones de dólares, era fácil crear empresas públicas. Yo me tomo las empresas eléctricas que eran privadas y declaro Electro Perú del Estado. Y si quiero hacer una nueva represa para crear más energía, yo tengo que poner el dinero, pero tengo deuda. Entonces hago Charcani, comienzo Carhuaquero con plata del Estado, con deuda del Estado. Ahora, ¿qué ocurrió? Que 10 años después se acabó el dinero en el mundo. Y vino la crisis de la deuda. Ya no decían te presto, decían págame lo que te dé antes. Y los militares se fueron. Y entonces, ¿qué pasó? Como todas las empresas eran públicas y ya no hay crédito en el mundo, ¿quién hace la inversión? Teóricamente debía hacer la inversión privada, pero la inversión no viene porque la empresa es del Estado. ¿Cómo va a venir? Y caímos en la trampa. Y entonces no hubo inversión durante 10 años. Ese es el gravísimo problema en el cual nos metieron los militares. Ya dicen que el infierno está cubierto de buenas intenciones, ¿verdad? A ver, usted está dudando. Le repito la explicación. Usted tiene empresas eléctricas privadas, empresa minera privada, etc. Entonces llegan los militares y dicen, vamos a hacer la justicia social. ¿Y cómo se hace la justicia? Primero el Estado tiene que ser propietario de las fuentes de producción. Me quedo con la energía eléctrica, me quedo con las minas, me quedo con el petróleo. Muy bien, excelente. ¿Y cómo hace las inversiones en máquinas, en nuevos proyectos? Pido prestado, el Estado pide prestado. Entre el 70 y el 80 había dinero en cantidades. Como veremos, los petrodólares, la plata de los árabes, se prestaba. Entonces yo soy dueño de Petroperú, necesito 200 millones para hacer nuevos pozos. Me prestan, el Banco Europeo me presta y hago mis pozos. Está funcionando. Muy bien. Pasan 10 años y de pronto los bancos me dicen, oiga, ya no le presto ni un centavo, ahora págueme lo que le presté antes. Y comienza la crisis de la deuda en el año 80, pero ya no están los militares, ya se fueron. Y uno dice, ¿y ahora quién va a hacer la inversión en Petroperú o en Electroperú? Ah, no sé. Ese es su problema, dice el banco.
Usted me paga lo que yo le presté. Y uno dice, bueno, que venga la inversión privada. La inversión privada dice, ¿a dónde voy a invertir si es de usted? Es la trampa, ¿entiende? Parece que funciona 10 años mientras hay deuda. Se acaba la capacidad de endeudamiento, trampa, porque ya nadie viene y nadie me presta. Entonces se detienen las empresas y comienza la crisis. Eso fue lo que pasó. Ahora, nosotros, de puro bobos, esa es la verdad, y lo van a leer en el libro, porque hay que saber hacer autocrítica, ignoramos las ideas de Haya de la Torre, que decía, hay que traer capital extranjero, inversión, porque es la única manera de generar empleo. Y nosotros dijimos, lo que han hecho los militares es muy bueno, ese es aprismo. Y no era aprismo, es decir, encerrarse sin inversión, no es aprismo, pues. Hay que saber traer capital, porque si no, todo muere en las buenas intenciones y acaba sin inversión, sin empleo y en crisis. El que no, acuérdense una frase de Santayana, el que no recuerda su pasado, corre el peligro de volver a vivirlo. Es terrible frase. El que no recuerda su pasado, corre el peligro de volver a vivirlo. Muy bien. Pero los militares, ellos creían pues en la justicia y tal, pero no calculaban las consecuencias económicas. Y entonces viene el octavo y final proyecto del siglo XX, que es el proyecto neoliberal. Es decir, el proyecto de desmontar todo lo que hicieron los militares. ¿Pero por qué? Porque el mundo está en otra fase ya. El mundo está en otra cosa. Y entonces viene Fujimori y dictatorialmente y a la bruta y sin anestesia ni nada, comienza a vender todo, a quitarle los beneficios sociales a todo el mundo, a expulsar trabajadores, y a vender de mala manera todo lo que tenía el Estado. Y dice, así va a venir inversión, y que venga como sea. Y vienen unos compradores, pero dicen, tú me entregas la empresa, pero primero vota a todos los trabajadores, me entregas la empresa y me das autorización para cobrar las tarifas que yo quiero. Y no me puedes mover estas condiciones por 10 años. Bueno, eso es el retroceso que hizo Fujimori. Y de pésima manera. No negoció las condiciones. Porque yo puedo, si no tengo dinero para invertir en la empresa pública, me puedo desprender de ella. Pero no determinando que haya un nuevo monopolio abusivo del consumidor. Porque entonces se da la siguiente paradoja. Ellos estaban muy felices y decían, vendimos la empresa de teléfonos y pedíamos 1.200 millones, vinieron los españoles y nos dieron 2.000 millones, qué bien vendida la empresa, está bueno, ganamos 2.000 millones. Claro, pues los españoles, como tienen un contrato para ellos, le cobran al resto de los peruanos los 2.000 millones en 5 años y se acabó. Entonces, finalmente, ¿quién pagó? Los peruanos. ¿Cuál es el negocio? Muy bien, estos son, señores, los 8 proyectos rápidos, así, la historia del Perú en síntesis: independencia, orden, gobierno civil, exportación, modernización del Estado y reexportación a Estados Unidos, industrialización, concentración en manos del Estado de todo y desconcentración en neoliberalismo. Estos son los 8 proyectos que ha puesto en marcha el gobierno a lo largo de 2 siglos de historia republicana. Muy bien.